Hola ajedrecista, hoy vamos a ver el truco táctico del bloqueo, un truco poco estudiado pero muy bonito, tanto si lo conoces como si no, quédate hasta el final porque vas a aprender muchos patrones de ataque y vas a ver a Magnus Carlsen alucinar con este truco táctico. Para empezar, el bloqueo es una jugada que fuerza el movimiento de una pieza adversaria a una casilla concreta de forma que quite la escapatoria a otra pieza. Muchas veces esa pieza a la que quitamos la escapatoria es el rey. Bueno, para explicarlo con jugadas en vez de con palabras, aquí la jugada que ganaría con blancas sería dama F7. Una jugada que atrae al alfil de G6 a F7, única jugada posible, y ahora esa casilla está bloqueada por el alfil de casillas negras y el rey negro no puede huir por esta casilla. De esa forma, ahora caballo F6 sería jaque mate. Vale, este es sencillo, pero ahora os voy a poner unos cuantos que son más complicados y mucho más bonitos y que de verdad quedaros porque vais a disfrutar mucho con estos problemas. Bueno, en esta posición juegan las blancas, para el vídeo si quieres practicar. Y bueno, parece una posición más o menos igualada, me están tocando la torre, así que tengo que tener un poco de cuidado, pero aquí el blanco hizo la jugada dama E5. Y el rey tiene varias opciones. Si se va a G8 está claro que torre E8 ganamos la dama y ganamos la partida. Si rey H6, pues vendría mate, ¿vale? Después de dama F4, si vuelves, pues te doy mate, ¿vale? Y si sales por aquí, pues te voy a dar también mate rápidamente, ¿vale? Así que aquí lo que hizo el negro fue venir a F8, evitando la amenaza de torre E8, evitando el mate, ya que ahora de momento dama H8 no sería mate, ya que el rey puede salir por E7. Pero aquí se le escapó la jugada del blanco que gana la partida, que es dama F6. Una jugada muy bonita que amenaza mate y este mate no se puede evitar. La única forma de evitar el mate sería capturando la torre. El problema es que cuando capturas la torre hemos conseguido un bloqueo en la casilla E7 y ahora dama H8 sería mate. Vamos con más, todavía estos siguen siendo facilitos, pero poco a poco se van a complicar y el último es una partida en la que Magnus Carlsen pierde muy bonita, así que tienes que verla. Aquí el negro haría dama G2, muy buena jugada, atrayendo la torre a la casilla G2. De esta forma vamos a quitar esta casilla del rey. Y después del jaque caballo F3, única jugada sería rey H1, pero como no tiene la casilla G2, ahora el mate llega trayendo la torre a la última fila. Y cuando se tapen, vamos a ir comiendo todo y esta jugada terminaría en mate. Vamos ahora con otro más dificilillo. Juegan negras y ¿qué pueden hacer aquí para intentar ganar la partida? Pues tienen el jugadón dama F3, una jugada buenísima que amenaza mate en una, la única forma de escapar del mate es capturando, pero ¿qué pasa? Que ahora después de caballo por F3, el rey tiene que huir y seguimos con la jugada alfil H3 y no hay forma de evitar alfil G2 mate. Vamos ahora con esta posición donde el blanco tiene un ataque muy fuerte, pero hay que encontrar la forma de ganar. Y aquí la jugada correcta es torre F6, jugadón que gana la partida, ya que, bueno, en la partida hicieron alfil por F6, pero si por ejemplo me comen la torre, pues ¿cómo daríamos mate aquí? Con dama G4 seguido de dama G7, mate inevitable, porque torre G8 vendría dama por torre, mate. Así que no me pueden comer la torre. Pero ¿qué para si me comen el caballo, por ejemplo? Pues ahora vendría torre por G7 y el mate también es inevitable. Después de dama por H6, rey G8, dama G5 y torre H6 mate. Así que tampoco me pueden capturar el caballo. Pero ¿qué pasa si le doy un huequecillo al rey con torre H8 para que intentar huir por aquí y por aquí? Pues que también te dan mate. Torre por H6, G por H6 y otra vez el mismo truco, dama G4 y el mate es inevitable. Ya que si intentamos defenderlo con alfil F8, pues entonces dejamos libre la casilla F6 para el caballo y esto sería mate. Así que vamos a hablar de la partida, que es alfil por F6. ¿Cómo seguimos aquí? Pues caballo por F6, jaque. Si aquí te capturan el caballo, vendría dama G4 otra vez con el mismo mate de antes. Así que aquí el negro lo que intentó fue hacer rey H8. Pero ahora viene un bombazo, que es dama G5, amenazando mate en la casilla G7 y no se puede defender, ya que si te capturan la dama, esto sería mate. Si hacen torre G8 para evitar el mate en G7, pues vendría dama por H6, jaque, obligando a la captura y ahora mate. Así que aquí el blanco ya está totalmente ganado. En la partida no hicieron dama G5, sino que hicieron dama G4. Se complicó un poquito más, pero después de G5, torre H3, rey G7, vino torre por H6, muy buena jugada, rey por H6. Y bueno, caballo F3 intentando entrar por aquí, torre G8 y ahora vino
el mate, con dama h5, rey g7, dama por g5, rey f8 y caballo h7 mate. Habría quedado mejor ese dama g5, pero bueno, este remate también es bonito. Y ahora sí, vamos a ver la partida de Magnus Carlsen. Carlsen es aquí las piezas negras y le toca jugar al blanco. ¿Qué haríais con blancas? Pues no te lo voy a contar yo, te lo va a contar Magnus Carlsen. Rook a8, king d7, and run. Ooh, that is dirty. Wow. 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 That is awesome. Really awesome. Really awesome. Okay. Okay. There's nothing I can do, right? It's just mate. Wow. Okay, I resign. Wow. Eso es, dama c6 era un jugadón. ¿Por qué abandonó Carlsen? Pues porque esta casilla quita la casilla d7 de huida al rey, y cuando me capturen, pues capturo con mi peón, quitándole esta casilla, torre a8 es inevitable, y además este peón bloquea a este que no puede avanzar para que el rey intente escapar o el alfil pueda cubrir. Así que jugadón ese dama c6 que gana la partida. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y compártelo para que hagamos más vídeos como este. Y te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir aprendiendo ajedrez. Nos vemos.